Muy buenas tardes. Mi nombre es César Fernando Hutchinson Salazar. Soy abogado, especialista en Derecho Constitucional, especialista en Innovación y Gestión Educativa de la Universidad Santo Tomás en Tunja. Actualmente estudiante de la especialización en Gestión de Empresas de la Economía Social y Solidaria en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Magíster en Filosofía Contemporánea en la Universidad San Buenaventura. Profesor universitario de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y de la Universidad Santo Tomás en la sección Tunja de la Facultad de Derecho y asesor jurídico de la obra social del Niño Jesús del 20 de julio. En este corto video quiero presentar algunas reflexiones a modo de síntesis sobre el estudio de caso de la obra social del Niño Jesús del 20 de julio como una organización perteneciente y adscrita a la economía social y solidaria, con la intención de marcar algunas ventajas competitivas que representa la organización dentro de este paradigma, con la intención también de evidenciar algunas dificultades o problemáticas que espero se vuelvan oportunidades, sobre todo alineadas a la interesante tarea de participar como un actor político en la sociedad civil y de proponer o construcción de políticas públicas que puedan fortalecer organizaciones como la Obra Social del Niño Jesús del 20 de julio y fortalecer esta nueva tendencia, esta nueva forma de hacer economía dentro del marco de lo social y lo solidario. Para ello, me voy a permitir compartir pantalla y mostrar con ustedes algunos documentos que considero cruciales para estructurar esta corta y breve reflexión. El primer documento que quiero mostrar pertenece a un documento de soporte que se construyó con la intención de definir estrategias y directrices para el fortalecimiento de lo público y se enmarca dentro de la estrategia de las acciones estratégicas localizadas que ha propuesto la Secretaría Distrital de Hábitat, la Subsecretaría de Coordinación Operativa y la Subdirección de Operaciones en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá. Pensado este documento en septiembre del 2023. Quisiera de manera muy sucinta comentar en qué consiste esta visión y esta estrategia. Tal como lo señala el documento, el artículo 478 del decreto 555 de 2001 define las actuaciones estratégicas como intervenciones en el territorio que buscan un desarrollo integral de los proyectos o de las estrategias que en el territorio se están presentando por parte de las comunidades, buscando que se consoliden nuevos sectores de desarrollo donde se aprovechen sus características propias y potencialidades, de tal manera que se permita un mejoramiento de las condiciones estructurales de vida de las personas que habitan en los territorios. Aquí el documento ya nos permite tomar una mirada institucional sobre la forma en que se está concibiendo el sector del 20 de julio en la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Sabemos que es un territorio fuerte a nivel de iniciativas comerciales populares, de iniciativas de peregrinación religiosa, en donde sin duda la obra social y la parroquia administrada por los salesianos juega un papel central. Además, la obra social del Niño Jesús, pues no solo es un lugar de fe, sino que se constituye en un motor económico y social que atrae muchas personas, millones quizá diríamos de visitantes al año por esta línea de la economía de la peregrinación religiosa. Pero también en el sector del 20 de julio y concretamente la obra objeto de estudio, pues enfrenta desafíos tendientes a la satisfacción de necesidades existentes, a una mejor administración del patrimonio y de lo público, a unas mejores prácticas de articulación entre las entidades públicos y privadas, y en general a la necesidad de fortalecer estas economías
populares, estas economías comunitarias, estas economías solidarias para que se logre consolidar como un sector de desarrollo. Quisiera mostrar de este documento algunas secciones para puntualizar estas ideas que previamente he venido sosteniendo. Vamos a dirigirnos en este instante a la sección de patrimonio. En la sección de patrimonio es importante que ustedes comprendan cómo hay un intento muy técnico por pensar el patrimonio desde el contexto urbano y desde las necesidades de las comunidades que habitan los territorios. Este documento me parece por ello crucial porque hace todo el rastreo de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que podemos nosotros encontrar en el territorio. Voy a ir directamente a los DOFA, el DOFA de precisamente patrimonio, en donde ustedes aquí pueden ver cómo es reconocido por estos documentos de carácter distrital nuestra obra, el caso de estudio, y allí pues se habla de cómo en virtud de la presencia salesiana y de la devoción al Niño Jesús, hay sin duda en este territorio una gran semilla de patrimonio cultural, inmaterial, religioso, que sin embargo no ha sido explotado o no ha sido usufructuado de la manera quizá más organizada en que uno esperaría. Pero en esa sección de patrimonio, donde nosotros jugamos un rol protagónico, pues se habla sin duda del papel central que trae el patrimonio religioso para que a partir del mismo se incluyan otro tipo de patrimonios y de actividades propias de la economía social y solidaria, cuáles es el patrimonio gastronómico, artístico, cultural de la localidad. En este primer DOFA que quiero mostrar se encuentran algunas de las debilidades que he enunciado y que sin duda van a constituir un insumo central para proponer no solo los planes de acción que debe enfrentar la obra social del Niño Jesús del 20 de julio para seguir siendo un motor de desarrollo, sino las acciones que de manera mancomunada entre lo público y lo privado deben orientarse. Miremos esta primera matriz de debilidades en donde se habla de cómo, a pesar de que el 20 de julio es un destino religioso, turístico, cultural y comercial que ha generado una gran atracción en la ciudad, no se cuenta con la infraestructura suficiente para atender esta demanda. Esto genera entonces problemas en movilidad, uso indebido de los espacios públicos, hay problemas con las políticas y las reglamentaciones de circulación y de permanencia, que entre otras cosas se encuentran saturadas por las ventas ambulantes y por una deficiente disposición de residuos sólidos. Y tristemente es una zona en la cual las basuras se ven en las calles de manera muy abundante. La segunda debilidad que evidencia este documento es que no existe una organización institucional que precisamente involucre a estos actores privados, al clero, quien administra la obra del 20 de julio, al sector comercial, a esos sectores o entidades asociativos y que pueden llegar a ser promotores del sector, es decir, se encuentran en este instante desarticulados. También se habla de una gran debilidad y es que el patrimonio inmaterial, cultural y gastronómico de la localidad no ha sido correctamente promocionado, no se ha hecho una consolidación de una oferta que permita aprovechar el número creciente y mayoritario de turistas que sin embargo y con estas deficiencias concurren al sector. Eh, También se evidencia en razón a ello pues una serie de fortalezas y aquí aparece la obra social del Niño Jesús como un sector y como una organización eclesial salesiana, pero que juega un papel fundamental como guardián de ese santuario y de ese patrimonio cultural que se ofrece allí desde la devoción al Niño Jesús. También es importante entender que en ese sentido nosotros somos una fortaleza en el territorio y por eso debemos ser quizá más arriesgados en la adopción
de estrategias que permitan posicionarnos aprovechando esta interesante, eh, digamos, debilidad y al mismo tiempo oportunidad. Quisiera ahora mostrar en el cuadro del ítem de la página 92 cómo también se valora desde la mirada distrital el hecho de que la organización de la obra social del Niño Jesús en el territorio represente un actor clave en la recuperación y reactivación económica del sector. Sin duda, la obra social, con todo su trabajo comunitario, pero también con sus unidades productivas, son un motor de desarrollo, de innovación y de emprendimiento. Aquí están viendo ustedes cómo en el documento se desarrolla el ítem de innovación y emprendimiento. Y esto sin duda nos va a permitir plantear la necesidad entonces de construir estos circuitos que permitan entre los actores económicos del territorio mejorar la oferta de prestación de servicios y de productos. Se habla entonces de cómo es posible conformar estos clústeres de servicios con las oportunidades que ustedes están viendo allí en pantalla, que sin duda se vuelven en un motor para lograr materializar la reactivación económica. Nosotros tenemos un sector privilegiado, entre otras cosas, por la cantidad y la diversidad de opciones económicas que pueden darse en el territorio. Y esto sin duda resulta bastante valioso para aprovechar la planeación estratégica de la obra y el trabajo conjunto entonces con el sector público. Es importante entender que nosotros no somos los únicos que hacemos una presencia en el territorio con potencialidad de mejorar en la innovación, en la reactivación económica, en el manejo de la empleabilidad y el emprendimiento. También en la localidad hay múltiples experiencias de economía social y solidaria que están documentadas en este texto que les he mostrado y en este segundo documento que pongo en sus pantallas, denominado la Gran Encuesta del Empresariado y la Economía Popular y Solidaria en Bogotá y la región, que se realizó en el año 2024 por la Cámara de Comercio. Miren que el objetivo de este instrumento es contar con una herramienta anual que permita generar una visión 360 grados de las empresas productivas que hacen parte de la economía social y popular. Y lo que quiero sintetizarles de este documento, mientras les voy mostrando algunas secciones, y ustedes pueden ir mirando la ficha técnica, es que evidentemente hay en el territorio una alta presencia de unidades productivas, de microempresas, que tienen una potencialidad enorme de aportar entonces al desarrollo económico. Sin embargo, muchas de estas empresas se encuentran sin registro. Los datos económicos que arroja y los datos estadísticos que arroja este estudio es que tenemos en Bogotá el 74,3% de las organizaciones o unidades productivas de la economía popular sin registro. Pero también aparece, pese a esa situación que genera o va a generar una opción de mejora en la eh, posibilidad de crear políticas públicas, datos positivos. Aparece la reafirmación de una tendencia y es que este tipo de economías generalmente es manejado por mujeres. Por cerca que el 50,7% de las mujeres son propietarias o participan en toma de decisiones en este tipo de organizaciones. Sin embargo, también vemos una necesidad que arroja este estudio y es que detecta que hay muy bajos niveles de formación y educación a las personas que participan en estos circuitos económicos de la economía popular. ¿Cuáles son las necesidades? Pues las que tiene toda empresa, las de, aparte de formarse, conseguir más clientes, la de mejorar su situación financiera y la de tener capacitación y acceso a herramientas digitales. El uso es bajísimo
La encuesta permite determinar que para ventas cerca de solo el 12,4% usan Instagram, por ejemplo, para hacer anuncios de sus productos o servicios y el efectivo sigue siendo el medio de pago predominante. No hay posibilidad entonces de formalizar esta economía bajo facturación electrónica o bajo este tipo de requisitos que establece el estatuto tributario en Colombia. Por eso podemos sin duda sostener, ¿no?, que hay todavía unos grandes desafíos en las organizaciones que pertenecen al sector de la economía social y solidaria en nuestro territorio. Afortunadamente, la Obra Social del Niño del 20 de Jesús es una entidad de derecho canónico constituida con una historia sólida, con procedimientos de manejo administrativo y contable que cumplen con las normatividades. Es una organización que cuenta con un modelo de 5 unidades productivas que permiten subsidiar la política social. Sin embargo, estas unidades productivas deben ser administradas bajo las lógicas de las empresas de generación de capital para evitar el riesgo y el peligro que implica someter la financiación de productos y proyectos sociales a algo tan aleatorio como las donaciones por vía de la gran cantidad de feligreses que asisten al santuario del 20 de julio. Y la idea entonces allí es consolidar un modelo de gestión de estas unidades productivas que sin perder su naturaleza misional y social aporten o puedan seguir aportando con seguridad, con certeza, con crecimiento creciente al sostenimiento de la política social de la ONU. En ese sentido, también es importante entonces mostrar cómo esta encuesta nos permite ir pensando que necesitamos y tenemos unas necesidades, y la obra social del Niño Jesús también las tiene. Necesitamos más clientes, mayores estrategias de fidelización, necesitamos mayor capacitación técnica en las unidades de negocio que emprendemos. Sin duda alguna se necesita una mayor capacitación en digitalización y marketing. Se necesitan que existan unas rutas de formalización más simplificadas para entrar en circuitos económicos. Se necesitaría, ¿no?, del sector público o del sector solidario una mayor facilidad en líneas de crédito con tasas preferenciales. En este primer escenario sería profundamente interesante que la obra social como un agente de desarrollo con capacidad de interlocución con el sector público propusiera y abanderara unas mesas de trabajo territorial que involucraran a la Cámara de Comercio, con quien ya se ha hecho algunos trabajos en los proyectos SASCA, a la alcaldía local, a las juntas de acción comunal, identificar desde luego en la zona a las cooperativas, a las asociaciones, a estos emprendimientos quizá todavía no visibles, para mirar cómo desde la estructura institucional y desde la estructura público-privada se puede entonces llevar a un proceso de mejor fortalecimiento de estas economías. Allí también aparece entonces importante puntualizar que sería necesario proponer unas miradas claves de política pública. La obra está en un contexto de informalidad, rodeada por un contexto de informalidad, donde abundan los vendedores ambulantes y comerciantes informales. Desde luego, entonces, que a la obra le conviene estratégicamente que el sector de la política pública atienda esta problemática a efectos de organizar y mostrar un territorio orgánico, un territorio con sinergia para poder atender los desafíos del nuevo consumidor, del nuevo cliente, del nuevo usuario. También necesitamos impulsar la idea de clústeres productivos que, sin desconocer que lo religioso es y cumple un lugar fundamental en el desarrollo humano, puede y de hecho genera económicamente una economía. Y esa economía debe ser organizada y estudiada como cualquier otro tipo de economía, respetando sus particularidades. Estos clústeres, aprovechando el turismo religioso, podrían ampliarse a miradas gastronómicas, turísticas, donde haya un encadenamiento de locales, de los subsectores que están en el territorio y en el sector, para ofrecer una mejor experiencia de usuario.
También se necesita entonces mejorar los espacios de comercialización, hacernos más visibles en medio de la cantidad de actores que habitan el territorio. Es importantísimo definir el ingreso del santuario en la ruta turística, y articular esto con la plaza del mercado, con los lugares patrimoniales que existen en la localidad para poder ofrecer digamos, no solo una atención mejor a los nuevos consumidores, sino para poder realmente contribuir con prácticas de organización del territorio. Por eso es importantísimo que el sector público, político, comprenda que hay que mejorar el espacio público, que hay que trabajar en seguridad y en dinamización para que el comercio nocturno sea una realidad. Allí quizá lo que necesitamos tener como actores en una mesa, eventual mesa, ¿no? De desarrollo territorial con posibilidad de proponer acciones de co-creación para la política pública, con una clave de lo que es la economía social, la economía responsable, la economía de la donación, la economía ambientalmente sana, ¿no? Pues necesitaríamos trabajar con la alcaldía, con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, con el Instituto Distrital de Turismo, con las organizaciones de vendedores informales y de recicladores en la zona. Necesitamos ampliar nuestras puertas y nuestros canales de atención hacia ellos. Desde luego que aquí la comunidad salesiana tiene que jugar un papel más activo, más protagónico como agente y motor del desarrollo con la Cámara de Comercio, para que desde este liderazgo podamos incluir entonces a todos los colectivos formales o informales que agrupan los distintos nichos económicos del territorio. Yo creo que con esta primera mirada, que es muy corta, quiero evidenciar cómo pensar las organizaciones en clave solidaria, atendiendo al criterio eclesial de la obra social del Niño Jesús, pero también mirando cómo podemos articularnos con lo que ocurre en el territorio y con el papel que tiene lo público y lo privado. Podemos ir teniendo una primera cápsula, un primer insumo para pensar las lógicas de desarrollo territorial y comunitario. Buenas tardes y gracias por su atención.